¿Qué elementos vemos ahí? Por lo tanto, las partes pueden ser dos o más partes las que estén acá. Por ejemplo, en un caso de una resolución de la instalación de un campamento minero, las partes interesadas pueden ser la empresa, pueden ser las autoridades, pueden ser las ONGs, puede ser el gobierno, puede ser la Junta de Regantes. ¿Cuántas personas pueden estar interviniendo en un conflicto? Y aquí es interesante entonces que aquella persona que busca solucionar el conflicto pueda reunir a todas aquellas personas que son parte del conflicto, ya sea directa o indirectamente, para que a través de la comunicación, a través del diálogo, reconozcamos cuáles son estas percepciones, intereses o motivos que cada uno de ellos está expresando, a fin de que la solución a la que se llegue pueda tener un final correcto, un final que satisfaga esas necesidades. Por otro lado, la creencia por parte de una de las partes involucradas que la otra va a impedir o ya impidió su alcance sus propios intereses es ciertamente un elemento también importante al momento de reconocer el conflicto. Y finalmente, el contexto. El contexto económico, el contexto social, el contexto ecológico, el contexto personal, son elementos que van a contribuir ciertamente hacia el tema del conflicto. Vean ustedes, en el caso del Perú, tenemos una planta de procesamiento de mineral en la Sierra Central, en La Oroya, y hace muchos años no había un tema de control ambiental. Sin embargo, hoy día el gobierno estableció nuevas normas de emisiones y eso ha generado un conflicto. Un conflicto para el empresario para poder procesar su mineral, un conflicto para las personas que viven en la zona porque son afectadas por las emisiones de una serie de gases, de una serie de elementos que contaminan, y entonces ese contexto antes no se miraba y hoy día sí se tiene en consideración. Por lo tanto, si vemos el conflicto de una perspectiva, de un enfoque de procesos, podríamos ver que inicialmente hay una causa. Se produce un conjunto de eventos que va a generar un conflicto. Puede ser un evento de un desastre natural, puede ser un evento de una decisión empresarial, puede ser un evento de una decisión personal. Lo cierto es que se presenta el conflicto, ¿no? En el caso de la pareja, por ejemplo, la insatisfacción de uno respecto al otro en el manejo del dinero o en el manejo de las amistades, etc. Y entonces empieza a darse una primera dinámica. Es decir, la otra parte empieza a percibir el conflicto y empieza a sentir de que sus propios intereses están siendo afectados y empieza a generar inmediatamente un conjunto de respuestas. Estas respuestas pueden ser de colaboración, de competición, de no querer saber nada del tema y finalmente va a tener una reacción y esa reacción puede ser o querer imponer su propia voluntad, en cuyo caso va a ser medio coercitivo, es decir, impone su propia voluntad, o puede ser de que el proceso sea de colaboración. Si es de colaboración, probablemente el impacto o el resultado va a ser positivo y se va a haber solucionado ese conflicto de una manera constructiva. Si el impacto más bien es negativo, será porque la persona no ha querido entender razones, no ha querido ver el punto de vista de la otra persona o no ha querido ceder para resolver ese conflicto. Entonces, vemos claramente que hay 4 etapas: el origen, la dinámica, los procesos que se dan y finalmente cuáles son los resultados que genera este conflicto. Vamos a analizar las fuentes del conflicto. Las fuentes del conflicto las podemos encontrar básicamente en 4 elementos. El primero puede ser las diferencias personales, las deficiencias en la información, la incompatibilidad de roles que podemos haber asumido y el estrés ambiental. Las diferencias personales se refiere a las percepciones de las personas, pero principalmente a las expectativas. Por ejemplo, yo puedo esperar de que en mi empresa me van a dar un bono si es que yo hago un buen trabajo. Entonces es mi expectativa. Si finalmente la empresa no me reconoce esa contribución que yo hago, ciertamente puede generar un conflicto. Luego, las deficiencias en la información. Eso significará que la información que me han pasado puede estar errónea o eventualmente puedo asumir yo que cierta información
era necesaria o no era necesaria para el proceso de toma de decisión. La incompatibilidad de roles, muchas veces en las organizaciones no queda claro cuáles son las responsabilidades o las metas que se le plantean a cada uno de los trabajadores o cada uno de los colaboradores en la empresa. Por lo tanto, esa es una fuente muy grande del conflicto, sobre todo a nivel organizacional. Y finalmente, el estrés del ambiente. Es decir, por ejemplo, si el país está pasando por un momento de crecimiento en sus expectativas de crecimiento del Producto Bruto, o pensamos que no hay confianza en los consumidores para adquirir algún tipo de bien, ya sean bienes de consumo, ya sean bienes duraderos, esto también va a generar una suerte de conflicto. Por supuesto que las empresas o los empresarios tienen que tomar decisiones para enfrentar de alguna manera esta incertidumbre. Usualmente en las organizaciones, si es que las ventas caen, probablemente haya que tomar alguna medida de racionalización de la cantidad de trabajadores, porque no nos olvidemos que siempre tenemos que estar en las empresas en la búsqueda de la rentabilidad o en el caso de las organizaciones que no están por utilidades, de la productividad y del mejor servicio. Ahora, los conflictos a su vez se pueden presentar en 4 niveles. Primero que nada, tenemos los conflictos intrapersonales. Es decir, un primer conflicto se da cuando la persona tiene un conjunto de valores, cuando la persona tiene un conjunto de emociones y quiere ver cómo es que él se va a presentar frente a los demás. Yo puedo estar con mucha rabia frente a algo, sin embargo, no me conviene mostrar ese tipo de emoción porque la otra parte podría aprovecharse de mi emoción. O yo puedo tener mucha urgencia sobre algo para poder resolver un tema en particular y eso también genera un conflicto. Por lo tanto, a nivel intrapersonal, tengo que definir claramente cómo es que yo quiero presentarme a la solución de este conflicto. Un segundo nivel de conflicto sería el conflicto interpersonal. Es decir, ya resolví a nivel personal cómo es que yo voy a presentarme, pero luego esta presentación la voy a hacer frente a ¿quién? A mi jefe, a mis colaboradores, a otras personas, a mi pareja. Entonces, ellos van a también tener un conjunto de intereses o posiciones para buscar solucionar una situación que se nos está presentando que no nos permite avanzar. Entonces, ¿cómo me voy a relacionar con él? Es un nivel de conflicto, es un nivel interpersonal. Ahora, cuando la relación no solamente es entre 2 personas, podemos ya identificar un tercer nivel que significa el nivel intergrupal. ¿Ok? A nivel intergrupal ya es, por ejemplo, los conflictos que pueden estar entre los agricultores y los mineros, entre los grupos políticos, por ejemplo, un grupo llamado de derecha con un grupo de izquierda o un grupo de ambientalistas. Entonces, cada uno de ellos tiene un conjunto de ideas, valores, posiciones, y entonces tenemos que buscar una solución para lograr un acuerdo entre ellos. Entonces, ya no estamos hablando de un nivel individual, un nivel interpersonal, sino estamos hablando de grupos. Estos grupos podrían ser clubes, ¿no? Estos grupos podrían ser grupos políticos, pueden ser grupos económicos, pueden ser sectores económicos dentro de la sociedad. Y finalmente, también encontramos los conflictos intragrupal, es decir, ya al interior del propio grupo. Es decir, cómo es que las personas que son parte de ese grupo van a poder definir claramente cuál es su agenda, definir cuáles van a ser sus posiciones, definir cuáles van a ser las necesidades que quieren cubrir y la manera como están pensando ellos resolverlas. Por lo tanto,
el nivel de conflicto se puede presentar a estos 4 niveles. Ahora, el conflicto ciertamente debemos pensarlo de una perspectiva funcional o disfuncional. ¿Qué pensamos cuando hablamos de un conflicto a nivel funcional? Lo que pensamos es que el resultado de la forma como nosotros atendemos a ese conflicto va a generar mayor productividad, va a generar sinergias, va a generar satisfacción de las partes para que de esa manera seamos más eficaces, seamos más productivos y nos sintamos que estamos haciendo las cosas de una manera correcta. Entonces, cualquier situación, una situación de marketing, una situación de satisfacer las necesidades de salud de un grupo o una situación de pareja, también pueden darse situaciones en las cuales si hay una colaboración van a buscar que este conflicto se solucione de una manera funcional. Sin embargo, a veces no tenemos la disposición, a veces no tenemos los elementos y entonces la manera como nosotros atacamos el conflicto o buscamos resolverlo va a ser disfuncional. Y por lo tanto, lo que va a suceder es que no vamos a generar productividad, no vamos a generar satisfacción, no vamos a generar en el equipo un sentido de logro. Entonces, el conflicto, si es disfuncional, más que beneficio, va a traer perjuicio. Y en la mayor parte de los casos es imposible identificar con precisión el momento que el conflicto funcional se convierte después en disfuncional. Y muchas veces, cuando trabajamos en equipo, vemos que los conflictos se presentan por la personalidad, por los roles, por las pretensiones de las personas. Entonces, si no entendemos claramente la dinámica del grupo, los conflictos que eventualmente eran funcionales terminarían siendo muy, muy disfuncionales.